Kusipatiki bueno helki manchashik rikutatbej un kashebaltzij TV Maya un kashebaltzij uktualuk alkas le malrech pashil kayala. Les enviamos un saludo muy cordial, bienvenidos a nuestro programa Nuestras Vivencias Caslemal. Gracias por estar en nuestra sintonía y la invitación siempre es cordial para que siga cada uno de nuestros programas. Hoy en nuestro calendario maya nos acompañan las energías de 12 Kiej, Kaplajuj Kiej, que son los 4 puntos cósmicos, es la energía también que sostiene la Tierra a través de los 4 pilares. Gracias por estar con nosotros, le invito ahora para que juntos vayamos a conocer acerca de esta energía muy importante también dentro de nuestro calendario maya. Hunim lah rutzil wechalak, hunim lah rutzil ki wech real hombre altom rekakih lok wehun ashib altak nohib al pawanim lah tinmit rech shimulehu. Renubi interesa sik hala in chakum pale nim lah tejob al rech Ministerio de Educación kuchache pale dijevi y cheuhun lok lah kamik wahin sihoh panok kubi sikelik rinawar reu lok lah kamik kap lahuh kieh kubih cewa kami kabla hukeh kuchache maret la kabih ceche le kubih katat kanan kami kies no karelan tak isik kabih la kukut chakawech we hun lo la kami chare sirkib anik ke khaya panok nok bal ke khaya panok rusaqil rup riutzir kap ancho unik ahqi unik ahsaqto sarela kbiche pakashlantzig la búsqueda de armonía que echa el qatat qananchech entonces arewa le nawarre wa kamik arela le kbiche qela khib chaklep alpa ngota mangota hech parib es no que sukum rib es sukrib e chohrib e sakrib e pa outzil chiquishol con gel re qatat re qanan. Un buen día para todos ustedes que están en sintonía con este medio de comunicación e información. Para mí es un gusto poder compartir el día de hoy el significado del Nahual, de la energía del día de hoy en nuestro calendario sagrado maya. Nos marca 12 Kiej, Kaplajuj Kiej. Para nosotros esta energía es el Nahual del equilibrio, de la armonía. ¿Por qué decimos nosotros del equilibrio? Porque nos ponemos en el imaginario de que nos representa el venado, que tiene 4 patas, ¿verdad? Entonces es donde se manifiesta entonces el significado del equilibrio. Y entonces es un día donde se reflexiona el uso del poder. Las personas nacidas en este día pues tienen ese don de ser jefes, líderes, como decimos, o sea, los que orientan. No es ese ejercicio de poder visionario que margina o que discrimina, sino que es ese ejercicio de poder en que se pone al servicio las aptitudes y capacidades de las personas. Entonces esto es lo que puede significar para nosotros las personas de la actualidad el significado de esta energía. Podríamos nosotros pedir especialmente para que el ejercicio de poder se haga tal como es el pensamiento de nuestros abuelos, ese poder que se pone al servicio de la humanidad. A las personas que han nacido ante esta energía del Kiej, yo los invito pues a que reconozcan su energía, que busquen la armonía con su energía, puesto que tienen un don muy especial, el de ser líderes, el que busque la armonía entre la comunidad, entre la sociedad, entre la naturaleza y los cosmos. Entonces se les invita pues para que puedan de verdad buscar esa armonía entre su energía para que puedan ser buenas personas capaces de orientar, capaces de guiar y también que su palabra innove a las futuras generaciones.
Hoy vamos a compartir con ustedes nuestro editorial y realmente pues el cual está enmarcado acerca de una problemática que vivimos hombres y mujeres en nuestra Guatemala y en otras partes del mundo, y sobre los últimos acontecimientos también que han proyectado mucho los medios de comunicación y algunas organizaciones gubernamentales y sociales, y es acerca de la migración y también del retorno de nuestros hermanos y hermanas guatemaltecas. Vamos a compartir con ustedes esta problemática a través de nuestra editorial. Elen Sohalen Parejun Junare Riajalanik Rukang Ri Kulbal Haj Chi Elenem Rukalizan Wuku Oshkal Winaki Etzolimpe Pashik Chich Kela Parulewal Ritramit Ankashlan Chokia Eko Oshko Belejkat Kahlajuj Etzolimpe Pabej Chila Parulewal Yazteca Sharma Shalitej Chi Ash Apu Parulewal Antenamit Riki Kasling Rakwala Mahoni Tzakalben Kiching Yari Nim Rutzihol Owakami Kang Nishibing Natat Tok Rakwala Takshtani Alaboni Rikopoji Rikahola Nikaho Ash Rehukang Ulek Palak Sharma Rukanushik Hun Takchik Jabal Kaslemal Kone Tziholchi Pajojun Ramaj Yeteles Kehlajuj Unaki Paushim Ulew Chukunushik Jalajoj Kaslemal Chi Chul Kaslemal Patakkachoch Chikikohal Re Eko Takshtani Alaboni Kajola Sharma Mankilta Jun Loman Kaslen Parulewal Ritinamit Ishimulew Kan Ni Koch Kiwach Yebe Nikikanuj Ri Rulewal Rikan Kashlan Tinamit Tapeka Janela Nishibin Sharma Janila Ri Kirayibej Nekikuluki Kirkitat Kinan Chokya Kachalal Eko Kela Chokya Sharma Yetelal Juba Chupang Pokong Kaslemal Yek arere rejun ramaj rajwashik yetoosh rakwala rakopoji rishtani pajun loman kaslen. Gracias por estar en nuestra sintonía y continuar siempre en cada uno de nuestros espacios, de nuestras vivencias. Hoy queremos compartir también con ustedes un par de recomendaciones, sobre todo por los últimos sismos que han acontecido a nivel nacional, y una de ellas es organizarse en la comunidad para que realmente estemos preparados en esas emergencias. Si tenemos que salir de casa, hagámoslo con mucha calma, con mucha tranquilidad, para que también nosotros pues podamos resguardar nuestra vida. Importante también es siempre mantener una linterna con sus baterías bien cargadas, por aquello de que en la noche quizá pueda ocurrir uno de los sismos y que tengamos que salir de casa. Suficiente agua pura, en algunos casos es también recomendable tener comida enlatada para que tengamos la seguridad también alimentaria ahí muy cercana. Y también podemos ingresar a las páginas de instituciones en donde también nos están brindando mucha información, como la Conred. Gracias por estar con nosotros y continuar con nuestros espacios. Ahora le invito para que vayamos a una pequeña pausa y a regresar mucho más en nuestras vivencias. Risikin wachmuj kulik riqabantajik Ritzibanik kukut chqawach chishaw huchaqapil jun unojelal. Cero estigma. Cero discriminación. Ver para entender.
Continuamos con nuestra telerevista. Gracias por estar con nosotros en este espacio en donde juntos también nos informamos y aprendemos acerca de las diferentes problemáticas que en Guatemala existen. Hoy vamos a platicar con la licenciada Carol Girón. Ella es la directora general de proyectos de migración de niñez de la Pastoral de Movilidad Humana, a quien le damos la bienvenida y agradecemos también por compartir desde ya con nosotros la importante información que se genera sobre todo en los últimos hechos acontecidos. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y a todos los que van a estar atentos a esta entrevista. Licenciada, realmente es un tema bastante difícil, pero que también conmueve, sobre todo los últimos hechos de las noticias de los diferentes medios de comunicación acerca de la muerte de un niño migrante. Pero podemos conocer, por ejemplo, las causas de por qué los niños migran, porque es un tema muy complicado, pero para información y no buscar como la parte de culpabilidad o de la parte de sensibilidad, si está bien o está mal, porque la migración es un derecho, que usted nos comparta acerca de las causas de que los niños y las niñas estén migrando a otro país. Muchas gracias. Sí, nosotros creemos, en primer lugar, nosotros siempre decimos que la migración de niños, niñas y adolescentes no está ocurriendo a partir del año fiscal estadounidense que marca de octubre a septiembre y que es conforme han ido agrupando al volumen que ahora tienen allá, sino el tema de niñez y adolescencia migrante es un fenómeno que ha ocurrido por muchos años y que hay que saberlo separar de acuerdo a las dinámicas. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, históricamente ha expulsado un número bastante alto de niños y niñas que van a trabajar, por ejemplo, al sur de México, al estado de Chiapas, sin volver jamás la mirada también a los que de manera interna se mueven, pero los que van a Estados Unidos, especialmente no acompañados y en condición irregular, podemos hacernos unas estimaciones a partir de los eventos de recepción aquí en Guatemala y pudimos ubicar que en los últimos por lo menos 4 años el comportamiento se había mantenido. Entonces ahora se dispara por una cuestión política, por una cuestión de agenda, y eso más que alarmarnos por situaciones en específicas es por el contexto en general, cuando ya los niños empiezan a salir por las mismas razones que migra un adulto, como es la búsqueda de empleo, la búsqueda de mejores condiciones de vida, cuando el Estado no le pudo brindar esa vida digna, es quedándose en el país. Las principales motivaciones que hoy día impulsan la migración de personas menores de edad están asociadas como a 3, 4. ¿Sí? Que van cambiando en el tiempo, que no siempre se comportan, no es A, B, C, D, sino muchas veces el D puede estar contraposicionado en el B y eso depende de las dinámicas, cómo se comporta el flujo. Entonces está el tema de mejores condiciones económicas, que eso está muy asociado a que el adolescente esté en búsqueda de empleo, ¿sí? A búsqueda de trabajo, y no es solamente o exclusivamente para el proyecto personal de vida, sino estamos hablando de recursos complementarios para el hogar, la familia, los hermanos que se quedan, la mamá que está sola. Una segunda razón está asociada a la reunificación familiar. Es innegable que a partir de que los padres se encuentran en situación no autorizada en Estados Unidos y tienen mucho tiempo de no estar pues cerca de sus hijos porque en contacto están, ha reconfigurado la familia, eso también no lo podemos perder de vista, pero sí ha despertado como no solo en los padres lo que ocurría hasta hace años, que después de que se establecía en Estados Unidos pagaba la deuda, compraba el terreno, construía la casa y entonces ya estoy preparado, mando a traer a mis hijos. Ahora esta modalidad vemos que ha sufrido cambios, ahora es el adolescente que dice, no, ¿saben qué? Ya no me manden nada, yo ya me cansé, yo quiero estar allá con ustedes porque yo quiero disfrutar de mi mamá, de mi papá, gozar de estar juntos. Entonces también es a iniciativa de los adolescentes que ocurre este proceso de reunificación. Está el tema del imaginario social que se construye alrededor de la migración también, el famoso sueño americano, eso no hay que perderlo de vista, sigue vigente. Sigue vigente y eso sí. Es desde hace muchos años. Sí. Entonces el sueño americano que se ve reforzado de alguna manera por lo que aquellos que ya se fueron y van acumulando de alguna manera riquezas o bienes que son visibles y que también eso provoca que la familia tenga un cierto grado de movilidad social, pues es atractivo
para el chavo que tiene 15, 16 años y que está viendo que otros que ya se graduaron de maestros, que ya tuvieron oportunidades de estudio, de trabajo, no logran pues lograr ese mismo estatus económico. Entonces, por supuesto, ver. Y esas 4 causas son las que reflejan prácticamente también la falta de oportunidades que en este caso en Guatemala no existen. Las oportunidades, por ejemplo, de salud, de educación, de trabajo, de profesionalización, que podemos ir amarrándolas o podemos decir, por ejemplo, en este caso que estas 4 causas que también son variables, también es como darle mucho sentido ya a la unificación de la familia, ¿verdad? Que también es una de las causas que al momento de emigrar, por ejemplo, papá o mamá, ya es una parte de desintegración, ¿verdad? Son como eslabones de una cadena, no pueden ir dispersos de alguna manera. Es decir, si empiezas, por ejemplo, si los padres hubieran tenido esa oportunidad para el desarrollo aquí en Guatemala, hubiesen tenido el trabajo, o la mamá sola hubiera logrado un microcrédito, o que el Estado tuviera una política de desarrollo sostenida y sostenible, los padres no estarían allá y los hijos no estuvieran buscando cómo reunirse con sus padres o viceversa. Sin duda va amarrado. La generación de oportunidades para la educación, Guatemala tiene que apostarle a la educación como uno de los elementos que puede todavía generar un imán para la juventud y crear nuevas oportunidades para una vida digna, mínimamente digna, ¿verdad? El acceso a los derechos, la garantía, la protección, es decir, todo va amarrado. La cuarta causa, que no es en términos de volumen, pero cada vez más recurrente, es la violencia. Si los niños, niñas y los adolescentes aquí no estuvieran expuestos a ser reclutados por redes de sicariato, por ejemplo, no tendrían por qué ir a Estados Unidos. Si no estuvieran expuestos a ser reclutados por grupos organizados como las maras, la mamá no estaría buscando cómo mandar a su hijo a Estados Unidos, ¿sí? Entonces, definitivamente que hay una amplia responsabilidad de parte del Estado que convoca a revisar las causas y a identificar qué es lo que está promoviendo la migración. ¿Cuáles son los resultados que ustedes han obtenido, por ejemplo, en números o en registros de niñez que migra a Estados Unidos o a otros países que también ahora ya son más llamativos, por ejemplo? Por ejemplo, cuantificar el fenómeno de la migración infantil es bastante compleja. Por un lado, porque el Estado o porque el gobierno o las instituciones especializadas son pocas las que producen estadísticas, que produce información cuantitativa confiable, ¿sí? Sin embargo, la que hay es a partir de los eventos de recepción, o podemos revisar a partir de los eventos de aprehensión y deportación de países como México y Estados Unidos, y eso nos da pues una idea de cómo dimensionar el fenómeno. Ahora bien, como es una situación que ocurre de manera irregular, que además estás hablando de menores no acompañados, de personas menores no acompañadas, entonces no puedes acercarte tanto como cuando hablas, por ejemplo, del tema de las remesas. ¿Cuántos hogares en Guatemala reciben remesas? Sí, entonces los que van de salida es muy difícil de contabilizar. ¿Cómo afecta a la sociedad guatemalteca, por ejemplo, el problema de la niñez migrante, que quizá se desconocía de cierto modo, pero que sí existe y que existe no ahora que ha acontecido el hecho de que haya muerto un niño en el trayecto de migración, sino existe desde hace muchos años, pero no ha sido tan visible como en los adultos, ¿verdad? Pero ¿cómo afecta a la sociedad guatemalteca, a la niñez de Guatemala y en este caso también la niñez indígena de Guatemala? Sí, si vemos, por ejemplo, atando la última pregunta con la actual, si vemos el perfil del niño migrante que hoy regresa de México y Estados Unidos, estamos hablando de un niño en un promedio entre 13 y 17 años, 18. Estamos hablando de un niño adolescente que tiene más rostro de hombre que de mujer. Sí, en términos porcentuales, 75% son varones y 25% mujeres. Estamos hablando que proceden mayoritariamente del área rural y menos del área urbana, también mayoritariamente indígena, concentrados especialmente en los departamentos fronterizos como San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango, El Quiché, ¿sí?
pero no solamente porque aparecen otros que no han sido los tradicionales o los que han llamado la atención en términos de incidencia migratoria. Estamos hablando del niño y adolescente que viaja con niveles de escolaridad muy bajos, que el tema idiomático puede constituir una barrera importante para que se le garantice una medida de protección en el exterior, para que se le identifiquen necesidades especiales de atención. Por supuesto, esa responsabilidad, ¿verdad?, de los estados, tanto el de tránsito, el que lo recibe, como de la asistencia consular. ¿Cuál es el acompañamiento, tomando lo que ahora nos compartes, cuál es el acompañamiento que le dan ambos estados, por ejemplo, a los niños migrantes? Porque sí conocemos y hemos visto el retorno de muchos hermanos nuestros que vienen en condiciones también totalmente no muy agradables, pero por ejemplo en el caso de los niños y que retornan nuevamente, en este caso a Guatemala, ¿cuál es el acompañamiento que ellos tienen? Eso se diferencia entre si llegaron o fueron interceptados en México o fue hasta Estados Unidos. Ahí ya marca la diferencia, no solo del trato, sino del espacio de acogida y cómo funciona todo el proceso. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, tiene por mandato que brindarle protección al guatemalteco, aún esté fuera de sus fronteras y aún esté en situación irregular, a través de relaciones exteriores de su cuerpo consular, en donde debería privilegiar idealmente, y no solo en el caso de relaciones exteriores, sino en los países en su conjunto, en que debe de brindar atención a los niños y niñas, porque primero lo son, porque primero son personas menores de edad, ¿verdad? Después son migrantes y después van en condición irregular, ¿verdad? Y son los más vulnerables. Por supuesto, y por lo mismo, y a eso le sumas el género, también le acentúa la vulnerabilidad y le eleva el riesgo. Entonces, por competencia, Relaciones Exteriores debería de verificar, pero no únicamente para una ágil atención, sino más para medidas de protección, tanto en México como Estados Unidos. Sin embargo, si hablamos de México, tiene una política, yo hablo mucho de la política de deportación, que no le ha funcionado. Es decir, niño en tránsito que detengo, niño que llevo a estación migratoria y niño que deporto. Y la deportación es una medida del proceso migratorio, pero que en el caso de los niños, niñas y adolescentes debe de ser la última opción si no se han encontrado otras alternativas en función de su bienestar y del interés superior del niño de regresar a su país. De lo contrario, deben de buscarse otras medidas y otros alivios. En el caso de Estados Unidos, pues marca una diferencia entre lo que ocurría antes de hace 2 meses a meses anteriores, en el que el niño llegaba y mientras estaba bajo la custodia de Estados Unidos podía ir a un centro, un albergue, en donde puede ser estudiado su caso, recibía mientras tanto educación, actividades de recreación, acceso a la salud, acceso a la atención psicológica, incluso en apoyo con organizaciones de sociedad civil, la asesoría legal pro bono, muchos lograban un asilo temporal, asilo definitivo, etcétera. Esa situación cambia a partir de la denominada crisis humanitaria de la niñez migrante, entonces los niños vienen y ya son embodegados, digo yo. Entonces se improvisan los espacios en donde vamos acumulando números, ¿verdad?, que son vidas. ¿Qué podemos hacer o cuáles son las acciones que se pueden realizar para disminuir la migración de niños y de niñas? Creo que las acciones deben de ir encaminadas tal vez no a desalentar ni a desestimular la migración. No sé si la vamos a lograr disminuir, pero la fórmula mágica es: si hoy el niño está saliendo en busca de oportunidades y de una vida digna, pero el Estado se la garantiza, el Estado de Guatemala, definitivamente, automáticamente se disminuirían los elevados niveles de salida que hay hoy día, ¿verdad? Realmente es una problemática bastante compleja,
porque hay muchas acciones que se pueden realizar de inmediato, pero también hay acciones que bueno, llevan un tiempo no solo político, llevan un tiempo estratégico, pero también un tiempo de sensibilidad, por ejemplo, ¿verdad? Y en el caso de ustedes como Pastoral de Movilidad Humana, ¿cuáles son las acciones que realizan de inmediato, por ejemplo, al saber que hay niños niños migrantes o que están en proceso de migración, o se han detectado, por ejemplo, algún caso en donde ustedes hayan podido intervenir, o qué acompañamiento dan ustedes? Bueno, es como en varias vías, pero creo que vale la pena destacar como dos. Cuando ya es un caso de un niño que ha sido interceptado, o es una familia que no localiza en dónde puede estar ubicado el niño o la niña, o si ya saben que está detenido, que está en México o en Estados Unidos, pero no ubican el albergue, entonces nosotros en la oficina brindamos toda la asistencia migratoria para entrar en coordinación con los consulados de Estados Unidos, y si el niño, el adolescente, está en un centro de detención, aparece. Si no cambió sus datos, si tiene y el familiar aquí tiene todos los datos personales para identificarlo, pues apoyamos en esa parte. Apoyamos en la parte, por ejemplo, a las familias cuando hay un cuerpo de un migrante fallecido en el exterior y hay que trasladarlo, pues hay un fondo que el Estado tiene, que el gobierno tiene en relaciones exteriores, entonces agilizamos, apoyamos toda esa parte. Entonces hay toda una gama de asesoría migratoria. Y la otra parte que creo que merece la pena mencionar en este espacio es la de sensibilización e información sobre sus derechos. Es no solo informar los riesgos, que sabemos que muchos de los guatemaltecos están conscientes, las familias están conscientes de los riesgos que se exponen sus hijos, que se exponen los adultos como tal. Perder la vida es uno de los riesgos, pero no ser localizado también. Entonces creo que el guatemalteco está consciente, porque no es solo la sensibilización y la información que nosotros desde la Iglesia Católica o la sociedad civil en su conjunto realice, sino son esfuerzos de medios de comunicación, las noticias que fluyen de los acontecimientos y sucesos que ocurren en el tránsito y destino. Pero más que eso, nosotros informamos que la red Scalabrini tiene a lo largo de toda Centroamérica y México casas y albergues de migrantes en donde pueden, de alguna manera, cuando van en tránsito, pues buscar un espacio en donde quedarse a dormir, alimentarse, vestirse, asearse, pero también insistir, porque eso no es, vete que hay ahí donde te van a atender. Por lo menos ¿sí? Que tengan pero si son migrantes potenciales, si van en ese riesgo, que sepan que hay un referente, pero también decir, si van de manera irregular, eso no quiere decir que sean criminales, han cometido un delito administrativo al cruzar una frontera sin contar con los documentos, pero no somos criminales. Los migrantes irregulares no son criminales, por lo tanto, al momento de ser aprendidos deben de exigir el respeto a sus derechos, deben de exigir ser escuchados, deben exigir contar con intérprete, deben exigir la asistencia consular. Entonces sí deben hacer valer sus derechos. ¿En dónde podemos nosotros decirle a la población que en este momento nos ve y que lamentablemente como la migración es un derecho, bueno o no, pues yo creo que va a ser como opción de cada uno, pero ¿en dónde pueden ellos conocer acerca de sus derechos como migrantes? Yo creo que pueden de alguna manera abocarse a las parroquias, a las iglesias católicas que tengan en sus comunidades, muchas de ellas tienen pastoral de movilidad humana. No es exclusivo de la Iglesia Católica, hay muchas radios comunitarias también que están sacando tienen alguna información básica, no confundirse, ¿sí? Entre los mensajes que puedan llegar. Nosotros siempre referimos como los referentes institucionales, entonces, por eso hablo de la Iglesia Católica, que sé que tienen la capacidad, tienen el personal, pero también pueden abogarse a otras instituciones de sociedad civil cuando tienen necesidades de información para poder viajar. Lo ideal es viajar de manera segura, y la única manera segura es viajar de manera regular. Y ahí es como llamar la atención también a los estados de esa gran deuda que tienen y el pendiente de impulsar programas para que los hijos puedan reencontrarse con sus padres, ¿verdad? Si no queremos poner en riesgo a la población y especialmente a los niños, niñas y adolescentes, tienen que impulsar y no pueden retrasar
alivios migratorios, política migratoria o como le llamemos, acciones diferidas que les puedan permitir ese reencuentro. Licenciada Carol, queremos agradecerle mucho el que haya compartido con nosotros esta información. Creo que es un tema que no podríamos abordar en 10, 15 o 20 minutos, sin embargo hemos tenido las generalidades. Esperamos también poderla tener en una próxima oportunidad. Y bueno, para finalizar, ¿alguna acción que tengan ustedes inmediata o alguna actividad que tengan ya por realizar? Sí, vamos a tener varias en las próximas semanas y les vamos a hacer la cordial invitación. Vamos a estar presentando en el marco de la celebración de los 25 años de la Convención de Derechos del Niño en conjunto con UNICEF, 2 estudios sobre la situación de niñez migrante que sería un gusto poder contar con la participación y presencia de ustedes. Muchas gracias. Más que todo como para aportar en ese mundo de la información que es necesario como herramienta y como insumo para la construcción de estrategias y de respuestas. Muchísimas gracias, esperamos también nosotros estar ahí con ustedes para brindarle este tipo de información a la población que seguramente pues es de mucha utilidad. Gracias por haber compartido con nosotros. Con gusto. Bueno, y nosotros nos vamos a un pequeño corte agradeciéndole a la licenciada Carol Girón que ha compartido con nosotros un tema muy interesante, una problemática también bastante coyuntural y sobre todo por los últimos acontecimientos, y esperamos que cada uno de nosotros también busquemos mayor información y sensibilizarnos porque realmente la migración es un derecho, la migración interna o externa. Sin embargo, también debemos de conocer no solo los riesgos sino también los derechos que tenemos. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más. Quiero contarles que viajamos hasta Zumpango, en donde tuvimos la oportunidad de poder compartir con don Francisco Quisquinay, un músico muy talentoso y quien interpreta sus melodías en arpa, y nos ha contado acerca de su vida y también de la fabricación de los instrumentos musicales que en su casa realiza, y también nos ha dedicado a todas las mujeres un bello son a través del arpa y lleva por nombre Las Abuelitas. Vamos a verlo. En mi trabajo yo fabrico el arpa y también ahorita también soy ejecutor de marimba, soy el director musical de mi marimba que se llama El Llanto del Árbol de Hormigo, pero está escrito en cachiquel, dice Roquejrisanikche. Y también soy fabricante de marimba. Ahorita el 3 de mayo entregué una marimba tenor para la aldea Bola de Oro Chimaltenango. Trabajé en restaurantes en la capital, llegué a desarrollar 500 melodías, entre sones autóctonos, rancheros y boleros y así. Y no nos avergonzamos, como yo traigo mi traje especial, y estos son retazos de cortes de la mujer, pero entonces como nos gusta. Como guía espiritual, entonces aquí estamos siempre también compartiendo con todo, y gracias también a Cachiquel Cholchi, los elementos que están frente a la comunidad lingüística que nos invitaron, entonces aquí estoy. Matiashi, Chiriajau, Rukushka, Rukushilev, Rukushka, Rukushia, Rukushkaki. Chuparil Kolej Cholqui, Comiri Belejepat, Pakibiri ni Malej Techna, Nata Sheri Nan, Chiqueria Kualacho Haristani, Copoji, Pakibiri Keshelon, Ricamol Tequei, Rajomanik, Ajomanela, Nogel, Ricuayowey, Riají, Jariri, Nicaya, Junutelki, Huichijulo, Colegio. Bueno, en estos momentos vamos a dedicarles un son muy especial se llama El Son de las Abuelitas, que es un compositor, es compuesto pues por nuestros antepasados ya
que se han ido hace unos 30, 40 años ya que dejaron plasmado este son, que se llama el son de las abuelitas, y en estos momentos lo voy a ejecutar en el arpa. Le invitamos para que nos siga a través de nuestro Facebook y nos encuentra como TV Maya ALMG. Le invitamos también para que nos deje sus comentarios y sus sugerencias. Ahora vamos hasta San Pedro Zacatepeques, en donde se encuentran también manos talentosas y sobre todo porque nos hablan acerca del tejido y la importancia que tiene como ingreso económico. Mi nombre es Encarnación Tepehuajín. Vengo de San Pedro Zacatepeques, departamento de Guatemala. Mi profesión, soy tejedora. Yo elaboro mis huipiles, el que tengo puesto. Y hoy un saludo para todas las mujeres, señoras, señoritas que están aquí por este gran día. Sintámonos orgullosas de ser mujeres. Las mujeres podemos trabajar en arte, así como elaborar nuestros trajes típicos. Esa es la importancia de la mujer. Hay huipil de diario y hay huipiles ceremoniales. Tiene otras formas diferentes, así como el que tengo puesto es de diario y también se puede usar de gala. Hay otro huipil, le llamamos como tapado, es más morado y sembrado. Ese se llama huipil ceremonial, tiene 1 año de trabajo. El trabajo de la mujer, no solo hacer oficio en la casa, también el de trabajar y hacer un arte de nuestros antepasados, los mayas. Juntzig mich kechikera nohuel y shokiri kowe kije kikamon mohunt kbunzanata knoch kanchapuj el hochnoch kakamara knoch kawatit kamamara kon kechike kabanaka ken y kakatu kuchkuchra kola. Gracias por estar con nosotros y agradecemos la audiencia allá en Santa Cruz del Quiché, de los municipios también cercanos hasta donde llega la señal de Maya Cable y también de Cable San Miguel allá en San Miguel Uspantán. Gracias por compartir con nosotros sus mensajes y sus comentarios también a través de nuestra página y nos encuentra en Facebook como TV Maya ALMG. Hoy hemos compartido temas muy interesantes, temas coyunturales de lo que ha acontecido en estos últimos días y sobre todo la problemática de migración en niños y niñas que, bueno, en esos últimos días se ha pronunciado mucho más, se ha conocido mucho más y hemos compartido con la licenciada Carol Girón de la Pastoral de Movilidad Humana. También hemos compartido acerca del arte, de la música y también del tejido, que es importante para todos nosotros. Vamos a compartir mucho más luego de esta pequeña pausa.
en cada uno de nuestros programas siempre contamos con nuestros artistas de Guatemala y hoy no es la excepción. Me encuentro con Roberto Chamalé, originario de Pochuta, Chimaltenango. Es un pianista que se interesa mucho en la música y sobre todo que va a tener la oportunidad de compartir con nosotros sus mayores obras. ¿Cómo está, Roberto? Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes, mucho gusto y pues agradezco por la invitación que me realizaron para poder estar acá y compartir un poquito de lo que es la música como una vida cotidiana. Pues muchísimas gracias a usted también por aceptar la invitación y en nuestro espacio, nuestras vivencias, para nosotros es muy importante compartir con nuestros artistas, con nuestro talento y un talento que es nacional y bueno, les agradecemos muchísimo el que haya aceptado también la invitación. Muchas gracias. Y bueno, quisiéramos conocer cómo inició usted en la música, qué edad tenía cuando empezó usted a interesarse por la música. Claro, pues como ya lo había mencionado, soy de San Miguel Pochuta, Chimaltenango. En mi pueblo fue donde inicié a estudiar. Fue mi hermano José Luis el que era el organista de la iglesia y él fue el que me empezó a enseñar. Pero tuve el primer contacto a los 4 años con la música directamente, ya que como era un niño mi mamá me llevaba para participar en el coro de la iglesia. Prácticamente ese fue mi primer contacto con la música, pero mi hermano fue el que me empezó a enseñar a interpretar y como ayudarlo, ya que él tenía el puesto de organista de la iglesia de mi pueblo. Y bueno, ¿qué otros instrumentos también ejecuta aparte del piano? Sí, pues también aprendí a interpretar la guitarra, la marimba, la flauta, la familia de flautas dulces, soprano, contralto, tenor y bajo, pero sobre todo me he interesado más en el piano. ¿Y por qué le interesó más el piano? Pues fue algo así muy... algo así como un amor a primera vista. Fue algo que cuando yo aprendí a interpretar en el órgano donde estaba aprendiendo, fue algo así decir, esto quiero yo. Y recuerdo muy bien que cuando descubrí lo que era el órgano, después un sacerdote me regaló un disco donde tenía un concierto para piano y orquesta y fue la audición que tuve de toda mi vida del concierto para piano de Tchaikovsky y pues dije, un día quiero estudiar de forma más académica lo que es el piano. Realmente tuvo mucha oportunidad y muchas personas que le ayudaron a que realmente estuviera en este mundo de la música y especialmente en el piano, ¿verdad? Sí, pues fue algo que siempre desde niño decidí que quería ser pianista y creo que salió un poquito de lo normal porque generalmente a esa edad uno no sabe ni qué hacer, pero en mi caso yo desde los 12 años que recuerdo decía siempre, e inclusive le decía a mi hermano que yo quería ser pianista y pues eso era lo que yo quería. Y lo bueno es de que usted aprovechó mucho las oportunidades que tuvo desde muy niño y muy cercanas para realmente poder incrustarse en la música y en el piano, que es el instrumento que más le gusta. Y nos hablaba también acerca de que cuando era niño usted quería profesionalizarse más, en el piano. ¿Lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? Sí, claro. Cuando yo terminé mis estudios de educación básica en mi pueblo, nos emigramos hacia la capital y recuerdo muy bien que mi hermano me dijo que quería estudiar y yo le dije que quería estudiar piano. Entonces él me llevó a conocer el Conservatorio Nacional de Música, empezamos a pedir más información al respecto, pero una de las cosas que de alguna manera me desmotivé fue que me dijeron son 7 años de estudio. Entonces me quedé así, 7 años. Y pues en ese caso mi hermano me dijo, entonces lo que tenés que hacer es buscar otra carrera que te pueda ayudar para sobrevivir. Y fue cuando yo decidí ser maestro de música. Pero dentro de estudiando para maestro de música, a escondidas me puse a estudiar en el conservatorio.
Llevaba 2 carreras al mismo Ya llevaba tiempo. 2 carreras. Yo le había dicho a mi familia que iba a estudiar en el conservatorio, pero me dijeron de que lo pensara muy bien porque era llevar 2 carreras un poco difícil, que estudiar en la mañana, en la escuela de música, en la tarde el conservatorio y que no iba a poder, no me iba a tener el tiempo suficiente, pero gracias a Dios lo logré. La disciplina sobre todo, ¿verdad? Porque creo que, bueno, en este caso que hay muchos jóvenes que están tal vez indecisos ya para decir, bueno, sigo o no sigo, y como usted lo decía, cuando ya nos dicen 6, 7, 8 años, uno se pone a pensar en los tiempos y sobre todo en la manera de poder aportar, ¿verdad? Como profesional o de cumplir sus sueños, pero sí se puede. Sí se puede, es una convicción personal que uno tiene que tener. Es algo así que... gracias a Dios yo he tenido las oportunidades y también he tenido esa perseverancia que quizá es la que me ha ayudado bastante en el sentido de que cuando yo quiero hacer algo, lucho por hacerlo. Y en este caso, cuando yo decidí ser pianista, me opuse para lograrlo. Pues ingresé al conservatorio, ya llevando el 3er año en el conservatorio fue cuando yo les comuniqué a mis padres que estaba estudiando en el conservatorio y se quedaron así, bueno, ¿y qué? Pero nunca nos dijiste nada. Fue algo que en ese momento les dije, sí, estoy estudiando y pues estoy participando en unos concursos de piano que se daba en ese entonces y pues así fue cuando ellos se enteraron que yo llevaba 2 carreras en ese momento. Y realmente seguramente para sus padres fue una grata sorpresa y para usted como un profesional era un sueño que ya estaba alcanzando. Sí, para mis padres pues me dijeron, bueno, si ya estás estudiando no te podemos sacar, ¿eh? Y si nos has demostrado que lo puedes hacer, entonces ya es tu decisión y pues así fue donde ya empecé de alguna manera, empecé a revelarme en el sentido de lo que yo quería, porque lamentablemente en Guatemala el arte lo ven así como... no, si estudias música, estudias cualquier arte, es como decir, no haces nada. Prácticamente lo vemos más como un pasatiempo que como un modo de, quizá no como un modo de sobrevivir, pero no le vemos un futuro realmente. Exacto, sí, y esa es la visión que se tiene del arte en Guatemala. Es decir que es un hobby, que cuando a uno le preguntan ¿qué estudias? Música, pero en sí otra carrera. Le preguntan muchas veces a uno, pero uno tiene que estar convencido y tener esa convicción para saber qué es lo que uno quiere. Lo importante es desarrollar también toda esa misión o visión que tenemos desde nuestra propia forma de ser, ¿verdad? Porque hay muchas oportunidades que se dan y seguramente hay muchos otros artistas que no han logrado cumplir su sueño porque tampoco han tenido la oportunidad, ¿verdad?, de poder desarrollarse. Cuéntenos, Roberto, cuántas o cuáles son las obras que usted ha creado o de su inspiración y que las ha compartido también. Claro, cuando estaba estudiando en la primaria, dentro de eso yo había pensado estudiar composición y pues componía algunas obras. Cuando estuve en los básicos hice unos fragmentos. Ya cuando estudié la música formalmente empecé a adaptarlas y de acuerdo a los conocimientos que había adquirido las empecé a modificar y pues recuerdo de esas obras que las titulé Fragmentos Nostálgicos. Se llama que es una mezcla de la que cuando uno está joven se inspira muchas veces en amor, en la vida, o pues son temas que en el momento uno tiene. Y pues con respecto a eso, después fui componiendo otras obras, he compuesto también para coro y orquesta, para flauta y piano, para piano solo, y de mis obras, cuando doy conciertos, trato la manera de a veces tocar algunas obras de las que yo he realizado. ¿Tiene algún material que podamos promocionar o que podamos conocer? ¿O solo, por ejemplo, cuando usted se presenta en sus conciertos, tendríamos la oportunidad de poder escuchar? Pues le comento que no he tenido todavía esa oportunidad de poder grabar un disco o tener algún otro material.
pero por lo general es donde presento todo, es en mis conciertos. Su talento y sus obras, ¿hasta qué países lo ha llevado? Sí, pues la música en sí que más me dedico es la música clásica. Y pues he tenido la oportunidad de viajar a Colombia, a Costa Rica, El Salvador, México. También este año tuve la oportunidad de viajar a Europa y presentar la música guatemalteca académica en Noruega, España, Italia, Alemania, Portugal. Todo esto se debió a una beca que me concedió la Real Embajada de Noruega en Guatemala. Todos podemos hacer cumplir nuestros sueños. Lo más importante es aferrarnos a él. Y qué bonito realmente es conocer sobre la experiencia que usted tiene, y quiero contarle que también, bueno, hemos estado viendo la posibilidad de ver en los espacios que usted ha estado, no solo en la música como pianista, sino también como profesor. Y bueno, vamos a invitar a uno de sus alumnos para que nos cuente también acerca de las experiencias y del conocimiento que ha adquirido de usted. Me refiero a Osmar Melián, que seguramente sí. lo recuerda y lo reconoce. Y quiero indicarle que él está con nosotros, entonces vamos a invitarlo para que pase Osmar y que comparta también con nosotros esta parte que seguramente es importante para usted, sobre todo porque nos ha contado de que empezó desde muy niño. Bienvenido, Osmar, y gracias por también estar con nosotros. Y bueno, cuéntanos cómo es como maestro. Pues es muy bueno, es exigente. En la escuela, él nos dio clases en la escuela para maestros de música, en los últimos 2 años de la carrera. Entonces nos dio solfeo y armonía, que es una clase que se lleva, es complementaria en la música. Él nos dio las bases para poder entrar a la universidad, porque los temas que venían para nuestros exámenes era cabal lo que él nos había dado, ¿verdad? Pero qué interesante. ¿Y qué aprendiste de él como profesor? Los conocimientos tanto de armonía y de piano actualmente, ¿verdad? Porque hay ciertas cosas que, digamos, yo no las puedo dominar todavía así como él lo hace. Entonces es una persona muy abierta, ¿verdad? O sea, no es egoísta, sino que es muy, muy atento con nosotros, ¿verdad? O sea, siempre lleva cosas nuevas para que nosotros las veamos y nos dice, esto se hace así, esto sirve para estas cosas, esto sirve para hacer estas otras. Este estudio es para desarrollar técnica para velocidad o cualquier otra cosa de esas, ¿verdad? Realmente qué importante es conocer. ¿Y qué piensa usted acerca de lo que piensan sus alumnos, o por lo menos uno de ellos, ¿verdad? Que seguramente viene representado entre tantos a los cuales usted ha podido ayudar y ha podido también compartir sus conocimientos? Sí, es algo muy importante poder compartir los conocimientos, ya que esta es mi forma de pensar, que gracias a Dios he tenido la oportunidad de poder estudiar algunas veces, unas ocasiones fuera de Guatemala, y pues son conocimientos nuevos que uno ha adquirido. Y si el día yo me muero, ¿qué pasa? O sea, es como que venir. ¿Dónde queda su legado ¿Dónde musical, queda todo eso? O sea, es algo de que lo que yo pienso que es mejor dar a los demás, es ayudar más a los demás, ya que dentro de toda mi formación siempre quise saber más y indagaba y pues investigaba, y habían temas que no me daban en mi formación. Entonces me ponía a pensar, era muy importante tener esto. Entonces lo que hacía era incluir esos temas para que mis alumnos no lleguen a tener esas mismas dificultades de las cuales yo tuve. En el caso, cuando yo estudié en la escuela de música, recuerdo muy bien que graduándome, el primer trabajo, uno de los primeros trabajos que tuve fue escribir. Llegó una señora y me dijo, mire, necesito que si usted podría escribirme esta canción.
y me llevó el disco. Yo tenía que sacar la canción, tenía que pasarlo a partitura y un arreglo para cuarteto de cuerdas, y pues era algo nuevo para mí, y pues me di cuenta que la formación que había tenido no había, o sea, había aprendido bastante, pero me faltaba esa parte. Entonces lo que pensé fue, cuando yo regresé a dar clases a la Escuela Normal para Maestro de Educación Musical, que esas herramientas yo se las tenía que dar a ellos para que ellos pudieran llegar mucho más lejos. Bueno, yo creo que el hecho de haber traído a uno de sus alumnos es como para remarcar realmente que todo es posible. Usted desde pequeño quiso profesionalizarse en el piano y ha llegado mucho más lejos de eso, ¿verdad? Se ha profesionalizado, ha creado obras importantes también, participa dentro del coro nacional de música. Sí, dentro de, prácticamente soy pianista del Coro Nacional de Guatemala, que pertenece al Ministerio de Cultura y Deportes, pianista del coro de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y actualmente soy profesor de piano del Conservatorio del Plan Fin de Semana. Y es muy interesante, ¿verdad? Sobre todo para ver, conocer lo que piensan los alumnos y sobre todo ese aporte que usted ha dado y que seguramente en un momento, cuando niño no imaginó, pero que realmente ha trascendido y que no solo se ha quedado como pianista, sino que también sigue dando mucho más, ¿verdad? Sus aportes realmente en la música y en el piano han sido mucho más grandes, y este es uno de los resultados o una de las muestras de que sí se puede incursionar en el arte y sobre todo en la música. Sí, prácticamente vivir de la música se vive, si uno quiere. Y obviamente no se vive así como algunos pensarán, que una vida de rico, digamos, en ese caso, sino lo necesario. Prácticamente muchas veces en el arte no es tanto lo que uno gana, sino es la satisfacción personal que uno tiene. Pues muchísimas gracias, agradecerle a usted y también a Osmar, gracias por compartir también tu experiencia de cómo lo ves como maestro y sobre todo de lo que nos has compartido, ¿verdad? Que realmente es una persona muy abierta, que le gusta y que disfruta de poder brindar sus conocimientos a todos y a todas, ¿verdad? Gracias a los dos por estar con nosotros, esperamos también tener la oportunidad de verles otro día. Gracias, Angélica. Gracias. Mucho gusto. No, a ustedes también. Bueno, entonces nosotros queremos agradecer esta parte y sobre todo también que compartan con nosotros su talento y que compartan con nosotros también su profesionalidad, y esto nos anima mucho a seguir adelante. Vamos nosotros a finalizar ya nuestro espacio, nuestras vivencias, agradeciéndole a todos y a todas también el favor de su atención, y esperamos también que lo siga haciendo a través de Santa Cruz del Quiché en el cable, en Maya Cable, en San Miguel Uspantán también en el cable de San Miguel Uspantán, y recuerde también tomar muy en cuenta las recomendaciones de la CONRED, sobre todo por los sismos que están aconteciendo en estos últimos días, para que usted tome sus medidas con mucha responsabilidad. Es importante también que vayamos siempre organizados, que tomemos con calma cada uno de estos sismos para que nosotros también podamos proteger nuestra vida y la vida de las personas con las que convivimos. Será hasta en una próxima oportunidad y muchísimas gracias por haber compartido hoy con nosotros.